Ciao a tutti i nostri telespettatori di Piccole Magazine TV qua in Italia. Oggi vi presentiamo un'intervista importantissima perché conosceremo a Luis Eduardo Meneses, che è il presidente dell'associazione FUVADIS a Colombia. Quindi con lui parleremo un po' sulla situazione che vive Latino America e tutte le persone migranti e anche l'accesso ai loro diritti e anche i servizi essenziali della vita. Quindi parleremo con lui lo spagnolo e noi, Piccole Magazine, come sempre, vi forniremos la respectiva traduzione. Primeramente, Luis, te damos la bienvenida a Piccole Magazine TV. Gracias por habernos permitido esta entrevista, por poder compartir un momento con nosotros para saber un poco de lo que es el trabajo que realiza la organización FUVADIS en Colombia. Bueno, primeramente agradecerles por la invitación. Para nosotros es muy importante que se pueda dar a conocer el trabajo que venimos realizando, un trabajo que tiene muy poco tiempo. En el domingo cumplimos un año de estar legalmente constituidos en Venezuela, perdón, en Colombia. Soy migrante venezolano. Llegué a Colombia el 8 de febrero de 2018, es decir, el año próximo estaría cumpliendo 3 años. En agosto de 2018 inicié este trabajo. FUVADIS principalmente nace de la necesidad de atender a la población proveniente de Venezuela, migrante venezolana, colombiana retornada, de las personas que viven con VIH principalmente. Es como la raíz de la organización. Y además de eso, población LGBT en contexto de movilidad humana y los hombres y mujeres que ejercen el trabajo sexual por supervivencia. Esas son las tres poblaciones principales de objetivo de la fundación, pero no nos cerramos a atender a otro tipo de poblaciones como mujeres gestantes, lactantes, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes. FUVADIS tiene, como ya te mencioné, poco tiempo. Somos una de las 4 organizaciones que está en Barranquilla, Colombia, de población venezolana. Existen otras más que tienen más tiempo, 10 años, 6 años, 4 o 5 años, y nosotros que apenas tenemos 2 años de hecho y vamos a cumplir un año legalmente constituido. Para este proceso, FUVADIS abrió el primer centro de atención y orientación al migrante y retornado LGBT y de atención a personas con VIH. Aquí brindamos una serie de servicios. Este espacio se dio gracias al apoyo de Open Society Foundation, una pequeña subvención que decidimos materializarla en este espacio físico. Excelente, Luis. Es realmente bastante importante los temas que, o mejor dicho, el tipo de trabajo que realiza la organización FUVADIS, principalmente porque sabemos la situación de Venezuela, sobre todo con la situación que vive el país de Venezuela, Colombia que está allí totalmente al lado, y la migración, el concepto de la migración es algo bastante delicado. ¿Ok? Y saber que está esta fundación, esta organización en Colombia, ¿ok? Digamos que prácticamente un poco frontera con Venezuela, para la atención a la migración venezolana. Basándonos primero en este aspecto de la migración, Luis, ¿qué nos puedes decir sobre la parte de la migración de las personas venezolanas? ¿Cómo es la atención de las personas venezolanas que llegan a la fundación? En este caso, como has dicho, principalmente las personas afectadas con el VIH y aquellas personas que también vienen, digamos, con la situación LGBT, que en este caso sería la identidad de género, que no es reconocida en Venezuela, a diferencia de Colombia, que está un poco más avanzada en lo que es la parte legal. Claro. Bueno, mira, primero entender el contexto. Venezuela, el gobierno venezolano, mejor dicho, desde 2014 no compra medicamentos antirretrovirales. El gobierno de Venezuela desde hace mucho tiempo tampoco adquiere reactivos para exámenes de carga viral y linfocitos CD4.
que son de total importancia para poder determinar qué medicamento o primeramente en qué condiciones se encuentra el virus en el organismo y qué medicamento, de acuerdo a esos resultados, va a tomar. Es por ello que muchas de las personas que migran son personas que viven con VIH. Al primer país que llegan, si se vienen por tierra, es Colombia o en su defecto Brasil, que son los que tenemos cerquita de frontera, y también a la población LGBT. Porque si bien es cierto, en Venezuela hay leyes que prohíben la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, o mejor dicho, hay artículos en leyes que prohíben la discriminación. Tal es el caso de la ley del poder popular, que establece que no se puede discriminar por razón de orientación sexual e identidad de género, tales otras leyes que también dentro de su marco tienen un artículo específico. No existe una ley general que proteja a las personas LGBT. Se ha intentado introducir ante la Asamblea Nacional, antes de la mano del gobierno, cuando estuvo de la mano del gobierno de Chávez y durante el gobierno de Maduro, se han intentado introducir leyes a favor de la población LGBT, las cuales nunca han sido aprobadas. Durante la gestión de la Asamblea Nacional que está por entregar, que es la Asamblea Nacional mayormente de oposición, tampoco se ha podido avanzar en materia legislativa. Cuando hablas de, perdón, cuando hablas de que no se ha podido avanzar en esta parte de leyes, es, si no me equivoco, porque ha sido bloqueado también por las instancias mayores, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, que lamentablemente ha sido un poco, si se quiere, parcializado y no ha querido, porque hemos podido entrevistar a otros activistas en Venezuela, no ha dado, como decimos, luz verde a la aprobación de esa ley que viene ya de hace bastante tiempo redactada e introducida dentro de la Asamblea para su aprobación, ¿verdad? Sí, en efecto también forma parte de ese llamado que la Asamblea actual está en desacato y por esa razón cualquier ley queda sin efecto, y eso está, y el Tribunal Supremo de Justicia no deja el avance, pero también es cierto y hay que reconocer y hay que dejar claro que es un tema de voluntad política. Luis Meneses, desde sus inicios, desde los 12 años, comenzó a militar en un partido de oposición. Cuando comencé a favor de la población LGBT, tuve dentro de ese partido total discriminación, a tal punto que fui excluido de muchos programas y fui votado de mi trabajo, siendo un gobernador en ese momento, actualmente de oposición todavía al gobierno. Luis Meneses milita dentro del partido de gobierno de antes Chávez, ahora Maduro, por un tema más como, tú sabes, cuando uno, ese amor que uno le rompe, bueno, voy a ahora a sacarme este clavo y me voy para el otro lado. Bueno, yo como quien dice, salté para el otro lado, para el partido de gobierno, yo lo tengo que reconocer y lo reconozco aquí y en todos lados, pero fue más un tema para poder apalancar desde ahí una política pública a favor de la población LGBT. Sí, sí. Desde el Estado Zulia nosotros impulsamos leyes en favor de la población LGBT, leyes que también quedaron ahí engavetadas porque los consejos legislativos no querían avanzar, pero también materializamos acciones sociales en favor de la población. Nosotros logramos incluir dentro de los niveles de educación superior a mujeres abiertamente trans que se identifican como mujeres trans en universidades públicas y privadas en el estado Zulia. Y en una de las universidades donde mayor se discriminaba a la población LGBT, como es la Universidad Nacional de la UNEFA, es decir, la Universidad Militar. Es decir, nosotros tuvimos una batalla y ahí logramos que 2 mujeres trans lograran estudiar ingeniería naval abiertamente trans, sin quitarse el maquillaje, sin cortarse su cabello, identificada. Eso fue una lucha que nosotros dimos desde allí. Ahora Luis Meneses se siente
identificado con una posición que no va de la parte política. Yo soy disidente del partido de gobierno. Tuve que salir de Venezuela por amenazas de muerte hacia mi persona por hacer esta disidencia. Pero también es dejar en claro, es un tema de voluntad política. Ni el gobierno de Chávez, ni el gobierno de Maduro, ni la actual Asamblea Nacional, ni el gobierno interino han querido debatir en temas LGBT. Para ellos, primordialmente son otros temas. Y eso lo ha dicho Capriles en su momento cuando fue candidato a la Asamblea Nacional, a la presidencia, que le preguntaron y él dijo, el matrimonio igualitario no es prioridad en este momento en Venezuela. Es decir, no hay una voluntad política. Una Y eso, voluntad que no ha sido nunca prioridad, porque hasta el sol de hoy, desde aquellos tiempos como nos cuentas tú, hasta el sol de hoy, entonces la población LGBT ha sido totalmente invisibilizada. ¿Okay? ha sido utilizada más bien. Es decir, cuando llegan los procesos electorales como ahora, que ya Maduro dijo que esta nueva Asamblea Nacional tiene que debatir el matrimonio igualitario todo el tiempo. Cuando vienen elecciones presidenciales y elecciones de alto nivel, siempre sale el gobierno o cualquier dirigente, bien sea de gobierno o de oposición, vamos a debatir en favor de la población LGBT. Ganan y no hacen nada. Porque es que tenemos actualmente una diputada transgénero en la Asamblea Nacional, Tamara Adrián. Tamara Adrián ha sido invisibilizada por sus propios partidos políticos que la apoyaron en su momento. Entonces, es un tema de voluntad, no hay voluntad política. Es decir, en Venezuela y dentro de los partidos se enmarca el machismo, la religión, el conservacionismo. Es decir, todavía, a pesar de ser un país, o éramos un país desarrollado en muchas cosas, avanzados en muchas otras, estamos, como la ven, casi de último, en tema de legislación LGBT. Es por eso que la población migra, porque se ve afectada, sus derechos no son totalmente garantizados y hay una violencia generalizada donde mujeres trans son asesinadas, hombres gays son asesinados, mujeres lesbianas son violadas y asesinadas. Entonces, todo eso hace que la población LGBT no se sienta segura en su país y tenga que emigrar. Igual pasa con la población con VIH. Al no tener medicamentos, su vida corre peligro y por tal motivo tienen que salir de Venezuela. Sí, tienes toda la razón. Ahora, tocando el tema, Luis, hablaba sobre la parte de la movilidad. Por supuesto, tiene que ver con lo que es la parte de inmigración. ¿Cómo el país de Colombia, bajo qué mecanismos acoge el país de Colombia, en este caso la Fundación Fubadis, a estas personas inmigrantes con estas situaciones de vida? Bueno, mira, Colombia es un país que tiene unas características bastante complejas también. El acceso a la salud es limitado, no es gratuito en su totalidad. Aquí existen dos regímenes, o principalmente, que es el régimen subsidiado, que es el que garantiza un subsidio del Estado, pero también existe el régimen contributivo, que es el que las personas pagan. Ese régimen subsidiado no es totalmente subsidiado por el Estado. Si Luis Meneses paga su salud, está contribuyendo al subsidio de otras personas. Entonces, si a eso le sumamos todas las personas que contribuyen al sistema de seguridad social, el subsidio sale de las mismas personas que contribuyen también y una parte del Estado. Las personas que llegan a Colombia se ven, más que toda la población con VIH, se ve enfrentada con unas barreras de acceso. Es decir, en Colombia se garantiza a la población migrante la urgencia y la emergencia, pero esta urgencia y esta emergencia tiene que ser vital. Yo tengo que literalmente estarme muriendo para que a mí me puedan atender. Si a mí me duele el pecho, tal, no puedo respirar, o sea, tengo un dolor de cabeza, o sea, bastante fuerte, o me doblé la muñeca, eso no es una urgencia vital. Entonces, por tal motivo, al estar yo de manera irregular,
no se me garantiza el acceso a la salud. Solamente se me garantiza la toma de signos, síntomas, tensión y esas cositas. Digamos que la parte Lo básico, básica, la parte de salud, la atención parte básica. básica. Sin embargo, nosotros creemos que sale más costoso la urgencia y la emergencia, porque si la persona amerita una UCI, tiene que habilitarse la UCI a la atención primaria. Si yo atiendo la atención primaria, estoy apoyando, o perdón, estoy aportando a que esa condición o ese malestar no se haga más grande y la persona caiga a nivel de urgencia y emergencia. En Colombia no existe atención a población con cáncer principalmente. Wow. En Colombia no existe atención a población con VIH. En Colombia hay organizaciones internacionales como AHF y como Aid4Aid, que son agencias de cooperación internacional que están trabajando en temas de VIH. Y actualmente FUVADIS, que también está atendiendo temas de migración a población con VIH. Pero también organizaciones de base comunitaria, organizaciones de la sociedad civil colombiana que trabajan en temas de VIH, que con lo poco y con lo casi nada hacen algunas acciones muy puntuales a esta población. Ok. Cuando hablabas de que Colombia no presta, digamos, los servicios, en este caso gratuitos a las personas que viven con VIH, quiero hacerte la pregunta, ¿no está Colombia incluida dentro de lo que es el sistema que, digamos, que permite la repartición, por decirlo de esa forma, o el acceso a los medicamentos de manera universal totalmente gratuito? Mira, como te comenté, son dos regímenes. Yo tengo que estar afiliado al sistema de salud. Yo tengo que estar asegurado al CISBEN, que es una encuesta que da un puntaje para saber el nivel de vulnerabilidad de la persona. De esa manera me afilio a una EPS, que es una empresa prestadora de servicios. Y a su vez me voy a mi IPS, que es mi institución prestadora de salud, que es la que me brinda la atención. Si yo soy colombiano, no tengo CISBEN, no tengo EPS, vivo con VIH, no me atienden. Esa es la realidad. O sea, no es por hablar, no es por hablar mal de Colombia, ¿no? Pero es la realidad, porque lo viven hasta los propios colombianos. Entonces, imagínate tú un venezolano irregular que no tiene el permiso especial de permanencia que expide Colombia a los nacionales venezolanos con VIH o con cáncer o con cualquier otra enfermedad catastrófica o de alto costo, esa persona pues fallece. O sea, porque su nivel de atención es básica, nunca lo van a atender en el tema de VIH. Lo pudieran hospitalizar porque ven que está bastante grave, pero no le van a entregar el antirretroviral porque esas entregas solamente las administran las IPS que atienden a población con VIH. Digamos que en este caso entonces se ve todo inmiscuido dentro de una gran burocracia y sí. ¿Cómo en este caso, una pregunta que me surge al momento ya antes de finalizar, pero por supuesto, Luis, nos encantaría ya desde este momento invitarte a una próxima entrevista porque hay algunos temas que son muy importantes, muy cruciales, que es interesante saber, es interesante manejar porque hay muchísima población colombiana, venezolana, peruana, latinoamericana en Europa y es importante tener este tipo de información de primera mano que en este caso viene de tu parte. Al no tener una persona con alguna de estas enfermedades crónicas, por decirlo, latentes, de esta forma para identificarlas, sea VIH, sea cáncer o cualquier otra afección, ¿dónde queda el derecho a la vida? Visto que muchísimos o todos los países de Latinoamérica han suscrito convenios internacionales, por ejemplo, como la Carta de Derechos Humanos, donde el derecho a la vida debe prevalecer sobre todas las cosas. Mira, es bastante importante tu pregunta y eso me pasó. Fíjate que cuando cuando salí de Venezuela, yo no quería saber nada de activismo. Yo fui activista LGBT en Venezuela por muchos años. Pero una situación familiar
me llevó a esto. Me enteró que un familiar es VIH, además de eso, con una sífilis bastante avanzada en su cuerpo. Yo me lo traigo para acá, para Colombia. No tenía conocimiento de nada, de cómo eran los procesos, y comencé a tocar puertas en alcaldías, en la alcaldía de Barranquilla y en la gobernación del Atlántico, y a nadie le interesó. Me decían presencialmente, eso para mí no es una urgencia, no tengo cómo ayudarlo. Yo me sentía frustrado en el simple hecho de saber lo que tú me preguntas, ¿dónde queda el derecho a la vida, el derecho humano a la vida? ¿Dónde queda la sensibilidad humana del funcionario público que debe estar al servicio de la población? Sobre A todo nosotros los médicos. sí, a nosotros se nos murieron 2 usuarios por negligencia de un traslado a un hospital de mayor nivel. No quisieron trasladarlo nunca. Usuarios que uno de ellos me tocó a mí personalmente ir a sacar su cuerpo porque no tenía familia acá. Murió solo. Enterrarlo yo porque no quien lo enterrara. O sea, lamentablemente la población, ya en este momento la atención ha mejorado un poco porque las organizaciones, es decir, se ha hecho una alianza entre gobierno nacional, agencias de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil. Pero cuando yo comencé fue más fuerte. O sea, los usuarios se nos morían. Era una frustración total. Entonces, nosotros creemos que el derecho a la vida siempre tiene que prevalecer ante todo. Ante cualquier burocracia de papeleo, de documentación, yo tengo el derecho humano, yo tengo mi derecho a la vida, yo tengo mi derecho a la salud. Nosotros somos una organización que creemos fielmente en el trabajo articulado. Formamos parte de una red de movilidad humana LGBT del Caribe, que es apoyada por ACNUR y por OIM. Esta red busca trabajar en favor de la población LGBT en contexto de movilidad humana, no solamente de los migrantes venezolanos, sino los migrantes de otros países que están saliendo porque en esos países no se reconoce y no se apoya y se discrimina, se estigmatiza a la población LGBT. Es un trabajo bastante grande que todavía nos queda por recorrer, es un reto sumamente grande. Todos los días no pasa de 1 o 2 personas nuevas que nos llegan a nuestra fundación con diagnóstico positivo en VIH al día. No pasa de población LGBT que nos dice me están votando, no tengo trabajo, no tengo, o sea, nos ha tocado con cooperación internacional apoyar en alojamientos temporales a población LGBT y asimismo apoyar con entrega de cash multipropósito gracias al Consejo Danés para Refugiados, al Consejo Noruego para Refugiados. Es decir, hacer un sinfín de acciones que van más allá de la atención que Fubadis realiza, que es jurídica, psicológica, social y médica, sino también una parte de asistencia humanitaria. Perfecto, Luis. Bien, entonces, de verdad que es bastante interesante la información que has podido darnos y, por supuesto, hay información que deseamos desde ya profundizar. Para todos los que están viendo este video, esta entrevista, es Luis Eduardo Meneses, quien es el presidente de la asociación, de la Fundación Fubadis en Colombia, en Barranquilla exactamente. Y con él, desde ya, tendremos próximamente una nueva entrevista para tocar esos temas que estamos de seguro que son de bastante importancia para ustedes y que nosotros como Piccole Magazine TV acá en Italia y por supuesto con la visibilidad en toda Latinoamérica y el mundo, estamos ya comprometidos con ustedes en brindarles esta información. Luis, muchísimas gracias entonces desde acá, desde Italia. Desde ya, por supuesto, nos pondremos en contacto contigo nuevamente para agendar una próxima entrevista y de verdad muchísimas gracias por permitirnos el tiempo y esta información espectacular e importantísima. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ustedes de verdad por la invitación y bueno, estaríamos esperando su próxima para seguir hablando sobre el trabajo que venimos realizando. Así es, así es. Bueno, muchas gracias. A ti. Chao, feliz día. Hasta luego.